Ahora sí. Muy bienvenidos a este módulo número 3. Ya nos va quedando muy poquito para terminar con esta asignatura. Y esta asignatura, este módulo, ¿cierto? Está referido principalmente a lo que tiene que ver con dos temas súper relevantes con respecto al emprendimiento y básicamente a las capacidades del emprendedor, ¿cierto? Una es el liderazgo y la otra es el trabajo en equipo, ¿sí? Podría ser que son dos cosas como quizás algo como distante. Tiare, por supuesto, cuando terminemos la clase, hoy día. Entonces, podríamos pensar que es como distante, ¿cierto? Porque el líder es una persona y el trabajo en equipo, indudablemente que son varias personas, ¿cierto? Pero debemos decir que un líder, ¿cierto? Siempre va a tener a un equipo de trabajo a quien tenga que liderar. De pronto podría liderar solo, sí, podría hacerlo, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, ustedes precisamente comiencen a emprender o a hacer sus propios negocios, ¿cierto? Van a tener que liderar específicamente su emprendimiento. ¿Y quiénes seguirían a este líder así como solito? Bueno, podrían haber varias personas, por ejemplo, los proveedores, ¿cierto? En la manera que a un líder le vaya bien, a una persona que tiene esta idea de emprender, ¿cierto? Y haga bien su tarea, por supuesto los proveedores también se van a ver beneficiados de aquello, ¿cierto? Entonces sí, efectivamente, tiene mucha relación. Esos son los contenidos que vamos a ver hoy día, ¿cierto? Como ustedes ya saben, los módulos tienen trabajos formativos, tiene un cuestionario pequeñito de 5 preguntas y tiene trabajos sumativos, ¿cierto? Que son al 25%. Aquí hay una cosa importante que quiero que me digan si se los dije o no, porque como tengo 3 cursos, no estoy media perdida, no sé si se los dije a ustedes. Tú, Javiera, que estás ahí en pantalla, me puedes levantar un dedo para arriba o dedo para abajo. Con respecto al intranet que tiene 3 columnas para las notas, ¿se los mencioné? No, profe. No. Ya, ok. Pasa lo siguiente, que, bueno, ustedes ya tienen sus notas del módulo 1, el módulo número 2, ¿cierto? Ya los tienen. Entonces los quise poner en el Internet ENAC y me di cuenta de que solo hay 3 columnas para notas, ¿ya? Debiendo ser 4, porque son 4 sumativas, ¿cierto? Entonces, a estas alturas de la vida, ya no me van a poder modificar ese Internet. Entonces, lo que estoy haciendo, ¿cierto? Que ya lo tengo listo, preparé una planilla, ¿cierto? Con las 4 notas que ustedes van a tener y voy a sacar el promedio. Ese promedio lo voy a repetir en las 3 columnas que están en intranet para que obviamente les dé el mismo promedio. ¿Ya? Ruego que las personas que no vean que no escuchen esta grabación o que no la vean, ustedes transmitan esta información, porque lo más probable es que alguien me pregunte, profe, ¿por qué tengo 3 notas si son 4? Profe, ¿por qué tengo la misma nota si yo no me saqué la misma nota? Etcétera. Entonces, para adelantarnos, ¿cierto? A esas preguntas, necesito entonces que ustedes puedan transmitir esa información, ¿ya? ¿Qué más? El trabajo sumativo de este módulo es un trabajo en equipo de trabajo, ¿cierto? Y el equipo es el mismo que ustedes conformaron para el primer trabajo. Recuerden que yo ahí no me voy a meter porque son ustedes los que se conocen indudablemente más que yo. Entonces ustedes deciden si lo quieren hacer con el mismo equipo, sería el ideal, ¿cierto? Porque ya se conocen, o si quieren conformar otros en las mismas condiciones, ¿cierto? Mínimo 3, máximo 5. Esas son las condiciones que yo les pongo. Al final de la conexión, vamos a ver entonces cuál es el sumativo de esta semana. Terminada la clase, el sumativo va a quedar visible, porque en este minuto ustedes no lo ven, ¿cierto? Va a quedar visible y durante la tarde, ¿cierto? Se les sube la clase, porque para los que no saben, ¿cierto? La grabación no es inmediata.
Zoom la tiene que convertir, esa conversión es lenta, y luego de ahí la tengo que subir a YouTube, ¿cierto? Y de YouTube recién la puedo grabar el link en el aula. Entonces eso es un proceso un poco más lento, pero va a quedar hoy día de todas maneras en en el aula. ¿Ya? Ok, como saben también cada módulo tiene una serie de recursos de aprendizaje, los cuales ustedes tienen que revisar, los PDF, los PPT, ¿cierto? Los videos, en fin, todo el trabajo que se subió es para que ustedes lo miren, lo vean y lo revisen. En la manera, ¿cierto? Perdón, se me está cayendo esta cuestión. En la manera que ustedes sean responsables, ¿cierto?, en revisar este material, van a poder hacer los trabajos sin ninguna dificultad, ¿ya? Porque tampoco los contenidos son tan como para poder analizarlos de tal manera que se enreden, no. La verdad es que están bastante hechos con bastante facilidad para ustedes, ¿ya? Así que eso, preguntas chiquillas, si no para comenzar. No, profe, comienza nomás. Perfecto, vamos a comenzar entonces. Y el primer video, el primer PPT que vamos a ver, eso quería también aclarar. Los trabajos que se piden, dice de Word, transformarlos a PDF, no es a PPT, porque me he encontrado con algunos trabajos que me mandan PPT. No es PPT, son dos cosas distintas. El PPT es el que les muestro yo, que tiene fichas distintas, ¿cierto? Pero el PDF es la conversión del Word a un documento que no se puede modificar, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Si ustedes se fijan en el aula, hay unos que dicen PDF y otros que dicen PPT. Ojo con eso porque al parecer hay cierta confusión con esos términos, ¿ya? Ok, vamos a empezar entonces. Déjenme buscar el PPT. Creo que no lo ven. Ahí sí. Javiera, tú que estabas en pantalla, ¿lo ves? Ya. Ok, me parece que Sí ya. se ve. Ok. Ya, Javiera, muchas gracias. Lo que vamos a ver Ya. entonces son las características que debe tener un líder, ¿cierto? Que muchas veces uno podría de alguna manera, ¿cierto?, identificar ciertas cosas o podría entender qué es lo que tiene, ¿cierto?, o qué es lo que cómo debiera ser, ¿cierto?, esta persona. Pero hay situaciones que son bien puntuales en las cuales el líder no se puede perder, ¿ya? Entonces, vamos a ver entonces las cualidades de un líder. ¿Cuáles son las cualidades que tiene este personaje? Lo primero entonces, un líder es aquella persona capaz de llevar al éxito a su empresa, ¿cierto? Entendamos como empresa, ¿cierto? Podría ser un proyecto, podría ser una idea, etcétera, ¿cierto? La palabra empresa está puesta como en términos generales. Un líder también, otra definición que podríamos darle es la persona que es capaz, ¿cierto?, de convencer a otros, ¿cierto?, para que estos otros lo sigan, ¿sí? Eh, También podríamos indicar que de acuerdo a la perspectiva o a los valores o a cómo uno se podría identificar, podríamos decir también que hay líderes buenos y hay líderes malos, ¿cierto? Dependiendo de la perspectiva que cada uno tenga, indudable. Entonces, si yo les nombro, por ejemplo, a Hitler, ¿cierto? Hitler era un líder, ¿sí? Y si les nombro a Nelson Mandela, también era un líder, ¿no es verdad? Pero eran liderazgos súper diferentes, totalmente uno extremo del otro, ¿cierto? ¿Y por qué yo no digo que uno es bueno y el otro es malo? Yo digo que son diferentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a depender de la perspectiva que tenga cada uno, ¿cierto? Para poder identificar eso. Si ustedes me preguntan a mí en forma personal, de acuerdo a mi perspectiva, ¿cierto?,
para mí Hitler era un líder malo, ¿cierto? Porque indudablemente mató a mucha gente, ¿cierto? Sin embargo, Nelson Mandela era un buen líder, ¿cierto? Porque logró sacar de la esclavitud legal, ¿cierto? A un pueblo, al pueblo de Sudáfrica, eh, por la discriminación racial. Entonces, va a depender, ¿cierto?, de la perspectiva que cada uno tenga, en definitiva, ¿cierto?, cómo va a considerar ese líder, ¿sí? Lo importante, ¿cierto?, es que la persona que hace de líder sepa cuáles son las cualidades que debe tener. Por supuesto, siempre vamos a hacer una diferencia entre lo que es el líder y lo que es el jefe. Por lo regular, los jefes no son líderes, por lo regular. ¿Por qué? Porque los jefes de pronto llegan a ser jefes por distintas razones y no por un liderazgo natural, ¿sí? El jefe puede llegar a ser jefe en una empresa, por ejemplo, por antigüedad, puede llegar a ser jefe porque sabe mucho de lo que hace, puede llegar a ser jefe porque tiene un título, la cual amerita que sustente ese cargo, ¿cierto? Sin embargo, el líder por lo regular es natural, por lo regular. Ahora, cuando no es natural, ¿cierto? Y logra tener esa característica, enhorabuena, ¿no es verdad? Entonces, por ejemplo, el líder dice, existe por la buena voluntad, ¿cierto? De pronto incluso estos líderes no son nada, pero se ofrecen. Oye, ¿sabes qué? Yo me hago cargo de esto, ¿cierto? Sin embargo, el jefe existe porque hay una autoridad, por la autoridad, ¿sí? El líder considera la autoridad como un privilegio de servicio. Sin embargo, el jefe considera la autoridad como un privilegio de mando, ¿cierto? Entonces ahí hay un concepto distinto de lo que es la autoridad. El líder siente que su autoridad es un servicio. O sea, yo tengo la autoridad, pero para servir. Sin embargo, el otro dice, yo tengo la autoridad para mandar. El líder dice, inspira confianza y el jefe, por lo regular, inspira miedo, ¿cierto? No sé si tanto como miedo, pero sí hay algunas personas que lo podrían llegar a sentir. Y el jefe hacerlo sentir también. El líder enseña cómo hacer las cosas, sin embargo, el jefe sabe cómo se hacen las cosas, ¿sí? O sea, sabe cómo se hacen, no necesariamente las va a hacer, ¿sí? El líder le dice a uno, vayamos, ¿cierto? Sin embargo, el jefe dice, vayan. O sea, el líder se integra al equipo. El líder no trata a la persona como cosas. El jefe maneja a la persona como fichas. Y en muchos casos, cuando las empresas son muy grandes, como números también. Líder dice, llega antes. Sin embargo, el jefe llega a tiempo. ¿Sí? Si su horario de llegada a las 8 va a llegar a las 8. Pero el líder por lo regular va a estar un cuarto y va a estar a las 7:30 también. El líder da el ejemplo, sin embargo el jefe asigna las tareas, ¿cierto? Aquí hay una cuestión súper relevante porque da el ejemplo, por ejemplo, con respecto a hacer un trabajo, ¿sí? No espera que otros se lo digan. Sin embargo, el jefe, por lo regular, dice, usted haga esto, ¿sí? Y el líder, en ese caso, no va a decir, haga esto, va a distribuir el trabajo en forma equitativa. Esa es la gran diferencia también. Entonces, las características de un líder siempre va a dar el ejemplo. De todas maneras, llegando temprano, ¿cierto? Teniendo un buen trato, etc. Compartimiento de ese ético y mantener fiel a las creencias y a los valores. No se piensa ser líder, se hace y punto. Era lo que yo les decía, por eso hablamos de que los líderes, por lo regular, y cito, son naturales. No es que la gente ande pensando por la vida en que va a ser líder, ¿sí? Es algo que surge. De pronto pueden ser líderes circunstanciales, ¿cierto? De acuerdo a las necesidades que tenga el equipo, el grupo, o qué sé yo. Pero no es que la gente ande pensando por la vida que va a ser un líder, sino que de pronto sucede. Les cuento una experiencia que tuve cuando era muy joven, cuando Entel en Chile estaba recién partiendo.
Entonces necesitaban telefonistas de call center. Creo haber tenido 19 años. Entonces hicieron una entrevista grupal, había mucha gente, y dieron una tarea, no me acuerdo exactamente qué es lo que era la tarea, pero la dieron escrita, ¿cierto? Que había que hacer una tarea entre todos. Ya nos dividieron en equipos, ¿cierto? En grupos de trabajo y nos pasaron la tarea. Y yo veía que todo el mundo estaba como callado y nadie decía nada. Entonces, bueno, yo agarré el papel, ¿cierto? Lo empecé a leer, mira qué les parece, tú haces esto, tú haces el otro, yo dirigí el equipo, hicimos toda la cuestión, no nos demoramos nada, salió súper bien, dije yo, esto salió perfecto. ¿Ya? Resultó que después yo tenía amigas que trabajaban ahí, y yo no quedé, a mí no me llamaron. Y sin embargo, quedó una persona de mi equipo que era pero súper piola, una niña súper piola que ni habló, así como súper quitada de bulla y todo. Entonces ahí me di cuenta que muchas veces los trabajos, por ejemplo, no es que uno no sirva para el trabajo, muchas veces el trabajo no te sirve a ti, porque lo que ellos buscaban era una persona precisamente piola, po. Necesitaban una persona que estuviera ahí con el teléfono, contestando, recibiendo instrucciones y nada más. Entonces yo obviamente no iba a servir para ese trabajo. ¿Por qué? Porque claramente ellos no necesitaban una persona para dirigir el buque, po, ¿cierto? Necesitaban un marinero nomás. Entonces, ahí es cuando en esa ocasión, ¿cierto? Mi liderazgo salió en forma natural por la necesidad de que había que hacer algo, ¿cierto? Nadie me dijo que lo tenía que hacer. El líder también es muy trabajador. No puede exigir a sus empleados mayor dedicación si no predicas con el ejemplo, ¿cierto? Si ustedes llegaran a tener un equipo de trabajo, no puedo pedirle al resto que trabaje más que yo cuando yo no estoy trabajando, ¿cierto? El ejemplo que da el líder siempre va a ser relevante para los demás, porque recuerden que los seguidores van a hacer lo que el líder hace. Entonces, si el líder es trabajador, por ende va a tener un equipo también trabajador. Debe mostrar una gran dedicación al trabajo, dice trabajar duro. Por supuesto, también debe ser perseverante, que esta característica ya la habíamos visto anteriormente, ¿cierto? Y la perseverancia básicamente indica, a lo que nos lleva es a la meta, ¿cierto? Saber, ¿cierto?, que este trabajo duro nos va a llevar, ¿cierto?, a la meta que nosotros nos hemos trazado. Y también las metas, como decíamos, son a corto, a mediano o a largo plazo. Y vamos a tener que ser capaces, ¿cierto?, de, con esfuerzo, saltar todos los obstáculos que tengamos para llegar y alcanzar el objetivo o la meta. También tiene que dar confianza, ¿cierto? Una persona que tiene un liderazgo tiene que otorgar confianza al resto. ¿Y cómo puedo yo dar confianza al resto? ¿De qué manera los otros podrían confiar en mí, líder del equipo, perdón? Primero, cumpliendo las promesas, ¿cierto? Si un líder dice esto, tiene que cumplirlo, porque después le van a reclamar, ¿cierto? Oiga, usted prometió tal cosa, si no lo hace, obviamente va a ir perdiendo credibilidad, va a ir perdiendo la confianza, los otros van a perder la confianza en él. Tratándolo a todos con un profundo respeto, siempre con respeto, aunque sean las cosas más coloquiales, siempre tiene que haber un respeto de trato. Se especificó, ¿cierto? Sé específico, dice, acerca de lo que es correcto. O sea, aquí las ambigüedades o las cosas así como que parece, como que más o menos, no. O es sí o es no, o siempre es lo correcto, ¿cierto? Lo que efectivamente corresponde. Aquí no pueden haber cosas así como medias como turbias, como que tú dices una cosa, pero en verdad es otra, ahí ya estás perdiendo la confianza. Dice, ayúdalos a prepararse, ¿cierto? El líder siempre, de alguna u otra manera, va a tener una mayor visión. A lo mejor, probablemente, no siempre va a tener todos los conocimientos, ¿cierto? Pero va a tener un tino y una visión mayor que el resto. Y va a tener a tal nivel el tino que les va a decir claramente, esto no lo domino,
pero me comprometo a revisarlo y lo vamos a ver juntos, ¿sí? Y después dice alentarlos a través de sus errores. Mira lo que dice ahí. Un jefe, ¿cierto? Lo que haría con una persona que comete errores sería, oye, achacarlo, ¿no es cierto? Oye, pero ¿cómo hiciste esto? Mira, lo hiciste mal, qué sé yo. Un líder todo lo contrario. Un líder le diría, mira, esta vez a lo mejor no lo hiciste tan bien, pero este error, ¿cierto? Revísalo para que no lo puedas, para que no lo cometas otra vez. Es diferente. Aprovechar los errores, ¿cierto? En forma positiva y no en forma negativa. Tenemos que tener un autodominio, pero extraordinario. Las que hacen esto y que son líderes, por ejemplo, son las madres. Las madres regularmente tienen un autodominio increíble, ¿cierto? Y sobre todo ahora, en estos tiempos en que muchas madres están trabajando desde su casa y están con 3 niños, 4 niños alrededor, ¿cierto? Mientras ella está con teletrabajo, ahí el autodominio, la verdad, que tiene que ser grandísimo. El líder debe ser capaz de controlar sus emociones. Mira lo que dice ahí. O sea, por mucho que un líder esté súper enojado con alguien, ¿cierto? O sea, alguien lo haya ofendido, ¿cierto? El líder por lo regular va a controlar sus emociones y no le va a decir todo lo que quisiera, a lo mejor, ¿cierto? Se va a controlar. Dice, especialmente en los momentos delicados. Mira lo que dice ahí. Por lo tanto, el tino, esto que les digo yo, ¿cierto? Que es saber decir las cosas en el momento preciso, lo tiene que tener así como a flor de piel. Tiene que ser fuerte, capaz de mostrar serenidad e influir tranquilidad en los momentos más difíciles. No puede mostrar su abatimiento ante un suceso negativo. Si él cae, la organización también se derrumba. Es decir, entonces, si un líder se pone a llorar, ¿cierto? Por algo que no se logró hacer o por algo que pasó, indudablemente que va a perder a su equipo de trabajo, ¿sí? Porque el autodominio es el que le va a dar la seguridad, la que lo va a mostrar con entereza a los otros. Por otro lado, también tenemos que hablar un poco también de esta palabra, ¿cierto? Que es justo, que debe ser justo. Y también uno obviamente la liga inmediatamente a lo que es justicia, ¿cierto? Pero la justicia hay que mirarla con precaución, porque cuando uno habla de justicia, por lo regular ve a una persona que está justiciado, ¿cierto? Y el otro que inculpa, ¿cierto? Es decir, uno bueno y uno malo. Entonces, cuando uno habla de justicia, siempre va a tener eso. Entonces, yo las invito a que no ocupemos la palabra justicia, sino que ocupemos la palabra equidad, ¿cierto? La palabra equidad es lo que produce el líder, es decir, la balanza entre lo correcto y lo no incorrecto o lo que efectivamente es lo que se debe hacer. Como por ejemplo, ubicarse de ambos lados de la discusión, es decir, ponerse en el lado de ambas personas, porque uno hizo esto, porque el otro lo hizo aquello, ¿cierto? Buscar soluciones que favorezcan a ambas personas. Nunca nos podemos abanderizar o ponernos la camiseta, como se dice también, solo por un lado. No. Ser justo es darle a la otra persona, ¿cierto?, lo que se merece. A cada cual lo que se merece. Con esta balanza, ¿cierto?, bien equilibrada. Y por eso yo hablo de equidad, que también viene por ahí del equilibrio, ¿sí? Más allá que el término justicia, que suena más a abogado que a otra cosa. El líder también tiene que ser generoso, de todas maneras, y generoso de corazón. Por eso dice, por eso ahí está ahí ese corazón dibujado, porque es fundamental para aquello, ¿cierto? Porque los empleados han depositado la confianza en él. Por lo tanto, eso es un acto de generosidad. Si el líder es exagerado en su nivel de exigencia, por ejemplo, ahí como que pierde un poquito también la generosidad. Uno tiene que ser un poco más amplio, ¿cierto? Debe ser igualmente generoso en las retribuciones, es reconocimientos y premios, ¿cierto? Por lo tanto, cuando uno reconoce a alguien, tiene en ese acto, está siendo también generoso.
cuando reconoces a alguien que lo ha hecho bien, cuando reconoces a alguien que si a lo mejor no lo ha venido haciendo tan bien, pero ha tratado de hacerlo, eso también hay que reconocerlo. Y eso es un acto de generosidad. Ágil, ¿cierto? Porque si el líder es quieto, el resto también lo va a hacer, ¿no es verdad? Ágil dice personas que entiendan el liderazgo, ¿sí? La persona tiene que ser ágil porque el resto lo está observando. El líder siempre es observado. Dice que tiene que tener gestión de equipos de trabajo y la gestión siempre es una gestión rápida. Uno no puede esperar mucho tiempo para gestionar algo porque las cosas se van dilatando, ¿cierto? Pues, además tiene que tener proyectos que puedan tener éxito, perdón. El proyecto puede tener éxito siempre y cuando el líder trabaje para que ello suceda, ¿cierto? Porque no, si no hizo esto de, no sé si se acuerdan, de identificar y de proyectar, indudablemente el actuar no va a reflejar lo anterior si es que no lo hace bien, ¿cierto? Si es que no consideró esos dos pasos anteriores. Tiene que ser empático, ¿cierto? Y ahí se muestran algunas patitas, ¿cierto? Porque regularmente dicen que ser empático es ponerse en los zapatos del otro, ¿cierto? Sí, eso es más o menos lo que regularmente se dice. Bueno, la verdad es que eso es bien difícil poder ponerse en los zapatos de otros, ¿cierto? La verdad es que yo diría que casi imposible, porque va a depender, ¿cierto?, de cada una de las personas. Los sentimientos, las costumbres, los valores son distintos unos de otros. Uno trata de ser lo más empático posible. Uno trata de poder calzar los zapatos del otro, pero trata. No es que uno lo deba hacer porque es muy difícil hacerlo. ¿Y qué significa entonces ser empático? Primero que nada, detenerse a escuchar, ¿sí? Regularmente cuando tú hablas a un jefe, el jefe lo que hace es pensar en qué es lo que te tiene que responder o qué es lo políticamente correcto que debe decirte. Sin embargo, el líder lo que hace es escuchar en forma activa y escuchar lo que el otro está diciendo, pero no está pensando específicamente qué es lo que le tiene que responder de acuerdo al protocolo. Lo está escuchando. Y esa es la forma de ser empático. Registra y evalúa tu comportamiento, ¿cierto? El cómo tú estás actuando. Dice, camina un rato con mis zapatos, ¿sí? Esa parte de los zapatos, ¿cierto? Para que a ustedes les quede claro, es difícil. Uno lo trata de hacer, lo quisiera hacer, pero la mejor forma de ser empático, ¿cierto?, es escuchar. Esa es la principal arma para ser empáticos, escuchar. Optimista de todas maneras, ¿cierto? Todo el rato. Si el líder no es optimista, difícilmente va a poder llegar a lograr el objetivo, ¿cierto? Porque desde ahí parte. El líder parte con su objetivo probablemente. No sabe bien cómo va a llegar inicialmente, pero es optimista. Si no es optimista, entonces la meta va a fracasar, ¿cierto? Personas que no temen las dificultades, se recupera rápidamente de los fracasos. Mira lo que dice ahí, porque fracasos van a haber, ¿cierto? Van a haber cosas que sucedan mal, en el camino lo van a ver, pero aún así esto queda está muy, muy ligado a lo que es ser perseverante, ¿cierto? El optimismo está muy ligado a la perseverancia porque es seguir adelante a pesar de los fracasos. Además tiene que tener sentido del humor. Mira lo que dice ahí también, ¿cierto? Porque no todo tiene que ser tan grave. ¿Sí? Hay algunas veces, en algunas ocasiones, que efectivamente de pronto, por ejemplo, para romper el hielo en una reunión, quizás es bueno a lo mejor tirar un chiste o una talla, qué sé yo, ¿cierto? O para bajarle la intensidad quizás a una pelea. No pensando en el sentido de que pierda seriedad, ¿cierto? O importancia, más que seriedad, importancia, pero te sirve el buen humor para principalmente esas dos cosas, romper el hielo y bajarle, ¿cierto?, lo intenso a alguna situación que está como media rígida. Entonces,
es importante eso, que siempre tener así como, tener la chispeza, como dijo por ahí un caballero. Por supuesto es comunicador, de todas formas tiene que ser comunicador, porque debe expresar claramente sus ideas y sus instrucciones. Si no lo hace, el resto no va a saber cómo lo tiene que hacer. Lograr que su gente lo escuche y las atienda, ¿cierto? También debe saber escuchar, considerar lo que el grupo al que él dirige, que lo que expresa, ¿cierto? Y capacidad de, eso es una, todas esas cosas son la capacidad de comunicarse. Considerar lo que el grupo al que dirige le expresa, es decir, entonces, mediante la escucha activa, tengo que considerar lo que el equipo dice. A lo mejor yo di una instrucción, ¿cierto? Que probablemente es más largo el paso. Sin embargo, apareció alguien del equipo que me dice, oye, ¿sabes qué? Eso mismo a lo mejor lo podemos hacer de esta manera y nos vamos a ahorrar tiempo. Eso es saber escuchar. Sí, efectivamente tienes toda la razón, démosle como tú estás diciendo. No es tan difícil hacer eso, ¿eh? Uno de pronto, pero no es tan difícil. Lo único que te necesitas es escuchar y ponerte también y salirte de tu rigidez y desenmarcarte un poquito de lo que tú ya tienes dispuesto. Entonces el líder establece metas y objetivos, de todas maneras, ¿cierto? Hay que saber, eh, hay que saber a dónde llevarlo. Sin una meta clara, ningún esfuerzo será suficiente. Debe ser congruente con las capacidades del grupo. Es decir, no puedo pedirle a los pasteleros, ¿cierto?, que me hagan un edificio, porque obviamente sus capacidades son para hacer pasteles, ¿cierto? De nada sirve establecer objetivos que no se puedan cumplir. Y esto tiene que ver con lo que vimos en los módulos anteriores, que hablaba de la viabilidad, ¿cierto? Que efectivamente es algo que lo podemos llevar a cabo. No es algo, no es una quimera, ¿cierto? No es un sueño, es algo que se puede hacer. Es innovador, ¿cierto? Que ustedes eso ya lo saben, lo que es ser innovador, ¿cierto? Que desde algo que ya está hecho, le puedo sacar, lo puedo manejar, ¿cierto? Le puedo hacer mejoras, etc. Responsable, ¿cierto? No tan solo responsable en su actuar, sino que responsable también de las personas, responsable en términos éticos también. No sé, por ejemplo, si ustedes van a trabajar con artículos cosméticos, ¿cierto? Una responsabilidad con respecto a sus propios clientes y con respecto a su propio emprendimiento sería utilizar, por ejemplo, artículos o productos que siempre tuvieran resolución sanitaria, ¿cierto? Eso es una responsabilidad, porque no puedo aplicar en la piel de otra persona cosas que no tengo idea si están testeadas, por ejemplo, ¿cierto? O sea, esa es una responsabilidad que ustedes van a tener. Es capaz de dirigir, ¿cierto? Como todo lo que ya hemos mencionado, sabe dónde quiere ir con su equipo, busca el beneficio para todos, sabe actuar correctamente y, por supuesto, tomar buenas decisiones. Es comprometido con su equipo, ¿sí? Con las personas y con el trabajo. Es decir, un líder entonces comprometido con todo su entorno, ¿sí? No tan solo con una parte, sino que con todo el entorno. Social, ¿sí? Control de emociones, saber trabajar en equipo y motivarlos para que sigan adelante. Esto de social tiene que ver con que no que esté en pura fiesta, ¿cierto? Porque ahí sale un caballero medio fiestado. Eh, Tiene que ver con que tiene que saber sociabilizar, ¿sí? Significa el respeto, significa el control de las emociones, ¿cierto? Significa el que a cada cual le tengo que dar lo que puede hacer y no pedirle imposibles, por ejemplo. Eso también significa sociabilizar, el tener una buena relación con el resto de las personas. Y finalmente tiene que ser muy, muy puntual, porque esto da el ejemplo, muy puntual. Y puntual no significa llegar a la hora, puntual significa llegar antes. Para un líder es llegar antes, no a la hora. Entonces, el líder, en resumen, ¿cierto? Primero, sabe trabajar en equipo,
no le asustan los riesgos, ¿cierto? Son leales y sinceros, tienen pasión por nuevos retos, sabe cuál es su debilidad, sabe cuál es su fortaleza y principalmente sabe lo que quiere. Ahí estamos con eso. ¿Alguna pregunta, chiquillas, de esto del liderazgo? Si alguien tiene alguna experiencia o algo que quiera compartir. ¿Hay alguien por ahí? ¿Alguien que me diga algo? ¿Hay algo que No, profe, a mí por lo menos no me quedó ninguna duda hasta ahora. no le quedó ninguna duda? Ok. No. Gracias, Javiera. Gracias por responderme. Y la Constanza, la Antonia, la Gracias. Guillermina, la Ángeles, la Danitza. No, Guillermina, profe, yo estaba súper concentrada escuchándola y me quedé pegada con eso que usted me contó, o sea, que usted contó sobre como su experiencia que le pasan haciendo como de líder, como llevando la batuta, por así decirlo, en un proyecto o en algún trabajo. Que, claro, pues como usted dice, a ellos, a algunas empresas o algunos proyectos, como usted decía, no les sirven, o sea, no es que no les sirvan, sino que no es lo que están buscando. No es que estén buscando gente que lidere, gente que sea como proactiva, por así decirlo, sino que se enfoque solamente en lo que se le pide en el trabajo mayormente. exactamente. Bueno, por supuesto no conseguí el trabajo. Tuve que seguir buscando. Claro, Por pero por lo supuesto menos que sí. le llevó a cosas buenas, no a quedarse como uno más de ese grupo que es como silencioso, que se dedica básicamente a hacer lo que le piden, etcétera. Sí, ahora yo te digo que ahora con la, bueno, no ahora digamos, pero después con la madurez que uno va teniendo y las experiencias en otros trabajos, ¿cierto? Ahí uno como que aterriza, ¿cierto? Y dice, ah, esto fue lo que pasó, digamos, ¿cierto? Eh, pero ustedes tienen la posibilidad de saberlo ahora, ¿no es verdad? Porque uno no siempre se dedica a escuchar este tipo de relatos o a saber específicamente de qué se conforma esto, ¿cierto? Uno tiende a tener ideas generales, pero con esto ustedes van a poder tener las herramientas suficientes como para saber qué es lo que tienen que hacer cuando trabajen con un grupo de gente o cuando, lo que yo les mencionaba, me parece que el día anterior, con respecto a los equipos de trabajo. Los equipos de trabajo pueden ser remunerados o no, ¿sí? Porque el equipo de trabajo remunerado, por ejemplo, es la persona que efectivamente trabaja contigo y que le tienes que pagar un sueldo a lo mejor, o que comparten una renta. Pero hay equipos de trabajo que no son remunerados. Si ustedes tienen hijos, por ejemplo, eh, y no tienen un jardín o lo que sea, alguien se los va a tener que cuidar, ¿sí? El tío, la mamá, el papá, no sé qué, alguien se los va a tener que cuidar. Bueno, esa persona es parte de tu equipo de trabajo, porque gracias a esa persona tú puedes salir a hacer tu pega, ¿cierto? Entonces, esos equipos de trabajo que no son remunerados, también los podemos llamar equipos de trabajo, ¿cierto? Por ejemplo, el proveedor. El proveedor, aunque es remunerado porque tú le compras, ¿cierto? Pero también es parte de tu equipo, porque si no tienes un proveedor, ¿cierto? ¿A quién le compras? ¿Sí? Entonces Claro, siempre sí vamos a entiendo. tener un equipo de trabajo, siempre. Y con respecto a los liderazgos, ¿cierto? Como yo les decía, efectivamente los líderes de pronto son súper naturales y no es que la gente ande pensando por la vida, ah, esto lo voy a liderar yo. No, de pronto las cosas surgen y salen nomás, ¿cierto? Y muchas veces, en muchas ocasiones, eh, te sale el líder que llevas adentro y que quizás no lo has desarrollado. Y sobre todo esas cosas salen, por ejemplo, cuando tienes alguna emergencia. Uno cuando tiene una emergencia hace las cosas y después dice, hoy no sé cómo lo hice, no entiendo cómo lo hice, ¿cierto? Pero ¿por qué? Porque la necesidad urgente de hacer algo te lleva a tomar el liderazgo, ¿sí?
Y cuando uno hace eso y toma el liderazgo de su propia vida o el liderazgo de su emprendimiento, efectivamente ahí dice, entonces sí tengo liderazgo, ¿cierto? Porque a veces la gente, no, yo no, no, no. Pero sé que si no hay nadie, lo tienen que hacer igual, ¿cierto? No sé qué les parece a ustedes. Es bien interesante lo que usted dice, profe, porque como en cada oportunidad de vida, hasta incluso en cada oportunidad de vida se puede ver el liderazgo de una perspectiva como personal. Exactamente, exactamente. Imaginémonos, por ejemplo, una joven, ¿sí? No sé, con 16 años, que queda embarazada y que la echan de su casa. Y Claro, era no es como fácil recurrir a algo express, por así decirlo. O sea, hay que recurrir a algo express, algo como de provisorio. No es como que uno tenga la vida arreglada, por así decirlo. no para nada. Y ahí vas a tener que liderar tu vida y vas a tener que liderar la vida de tu hijo. ¿Te das cuenta? Y lo más probable es que esa joven de 15 o 16 años nunca se haya preparado para ser el líder de su propia vida, ¿cierto? Además, pues, Y sin embargo, yo conozco a muchísimas, ¿cierto? Que bien o mal, ¿cierto? Han salido adelante igual con sus hijos. ujú, Entonces, eso te lleva a pensar que efectivamente el ser humano es capaz. Lo que pasa es que no se atreve, que es diferente, ¿cierto? claro. Entonces ahí yo las invito, ¿cierto? Con respecto a esto del emprendimiento, de que si tienen un emprendimiento, atrévanse a hacerlo. Probablemente van a fracasar, ¿sí? Se los digo abiertamente, probablemente. Pero tan solo el hecho de atreverse les va a dar la fuerza necesaria para volverlo a hacer, ¿sí? Siempre y cuando identifiquen muy bien y proyecten muy bien lo que van a hacer, para que las oportunidades de fracaso sean las menos, ¿cierto? Claro. Ok. Vamos a seguir con el otro PPT que tiene que ver con eh, el equipo de trabajo, precisamente, que es el otro tema que tenemos que ver ahora. Ahí está. Supongo que lo ven, ¿cierto? Sí se ve. Ya, perfecto. Vamos a ver entonces esto de equipo de trabajo, algunas técnicas, poquitas, no las voy a ver todas, eso lo van a terminar de ver ustedes, pero vamos a ver lo principal de este tema, ¿cierto? Entonces, hay que entender que un equipo de trabajo es como lo que ustedes ven ahí en ese dibujo, ¿cierto? Son una serie de piezas que pueden ser distintas, pero que logran ensamblarse de tal manera que logren llegar al final del camino, ¿cierto? También podemos decir que son las diferentes competencias de personas que se juntan para poder llegar a un mismo objetivo y todos juntos. De eso hablamos cuando hablamos de trabajo en equipo. Ahí dice, un equipo es un conjunto de personas que realiza una tarea para alcanzar resultados. El trabajo en equipo implica, dice, un grupo de personas trabajando de manera coordinada en la ejecución de un proyecto. Por lo tanto, aquí tendríamos que hacer necesariamente la diferencia con lo que es grupo, ¿sí? Un grupo de trabajo por lo regular se junta en forma esporádica, ¿cierto? O solo para un fin específico, en la cual cada uno puede tener una tarea, se junta y eso es el resultado, ¿cierto? Puede que uno lo haga bien, puede que el otro lo haga mal, ¿cierto? Pero esto es lo que resultó del trabajo de este grupo. Sin embargo, el equipo de trabajo, ¿cierto? Siempre se va a preocupar de que cada uno de sus participantes logre el mejor objetivo en forma individual y que ese mejor objetivo de todas estas individualidades logre el objetivo final del equipo, que todos lleguen a la misma manera.
¿cierto? Que el trabajo sea bien equitativo, que todos entonces ejecuten algo importante y relevante para poder realizar el proyecto. Entonces, trabajar en equipo es mucho más que tener un grupo de trabajo, que es diferente. El trabajo en equipo no es simplemente la suma de aportaciones individuales. No es que aporten en forma individual, sino que esta individualidad lo que va a generar es algo más grande, ¿cierto? Y no en forma así como solitos. No, siempre va a tener que estar ahí como todo unido. Las bases necesarias, ¿cierto?, para conformar un trabajo en equipo, primero es la complementariedad, es decir, que cada una de las personas que componen el equipo se complementen, ¿cierto? Eso significa que, por ejemplo, que se lleven bien, que tengan buena onda, que sean capaces de trabajar juntos, etcétera. Tiene que estar coordinado, ¿cierto? Porque si no, el trabajo no va a avanzar. Tiene que tener una buena comunicación, confianza, ¿cierto? Porque recuerden que partimos desde la individualidad. Entonces yo tengo que tener confianza que este personaje va a hacer bien y que su colaboración va a ser pertinente para lo que tenemos que hacer. Y compromiso. Es decir, si yo estoy comprometida con el equipo de trabajo y todos están comprometidos, lo más probable es que el trabajo salga bien, ¿cierto? Pero si no hay compromiso, entonces ya nos convertimos solamente en un grupo de trabajo. Entonces, este equipo de trabajo funciona, ¿cierto?, como un engranaje, como lo que ustedes ven ahí. Y cada engranaje se va acoplando uno a otro y van moviéndose de tal manera que todos se mueven juntos, ¿sí? Porque un engranaje no se mueve solo. Al mover uno, se mueven los otros también. De eso habla con respecto a la complementariedad también. Dice, mira lo que dice ahí que es súper importante. La fuerza del equipo de trabajo reside en las diferencias y no en la similitud. Mira lo que dice ahí, en la diferencia. A mayor diferencia que tenga un equipo de trabajo o a mayor diversidad, por ejemplo, es mejor, porque vamos a aportar mayor cantidad de cosas. Si todos somos iguales, en verdad el aporte va a ser un poco pobre, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Pero si tenemos, no sé, uno que es bueno para esto, uno que es bueno para lo otro, uno que es bueno para escribir, el otro para escuchar, el otro para planificar, el otro para dibujar, etcétera. A mayor cantidad de diferencias que residan en un equipo, va a ser mucho mayor el fruto del trabajo que ese trabajo va a dar. Entonces, ¿cierto? Como les explicaba, tenemos que tener claro la diferencia en qué es un grupo de trabajo y qué es un equipo de trabajo, que es lo que ya hemos estado viendo. Acá vamos a ver las diferencias entre uno y el otro. El grupo de trabajo, por ejemplo, cada persona responde en forma individual. Sin embargo, en el equipo responde en conjunto del trabajo que se hizo. No es que, y tampoco se le echa la culpa al otro, no es que la otra persona no lo trajo, no es que la otra persona no mandó lo que tenía que mandar, no. El equipo de trabajo se hace cargo y se responsabiliza en pleno, ¿sí? El grupo de trabajo, dice, sus miembros tienen una formación similar y realizan el mismo tipo de trabajo. No son complementarios. Sin embargo, en el equipo de trabajo, cada miembro realiza una parte concreta del proyecto. Cada uno tiene una parte concreta, pero lo concreto de uno con lo concreto del otro tiene que ensamblar con una tarea con la otra. No son cosas individuales. En el grupo de trabajo cada persona tiene una manera particular de funcionar y en el equipo es necesario la coordinación, lo que va a exigir establecer unos estándares comunes de actuación. Es decir, entonces, el equipo de trabajo además está alineado, ¿sí? O sea, todos van a actuar de la misma forma. Dentro de los equipos de trabajo, ¿cierto? Podemos mencionar que las personas
en forma natural o designadas también, van a tener distintos roles, ¿cierto? Es decir, entonces, algo característico de alguna persona, dice, dentro del equipo de trabajo es fácil encontrar roles muy característicos, algunos positivos para el desempeño del equipo, mientras que otros pueden resultar quizás muy negativos. Estos pueden ser otorgados, ¿cierto? O en forma natural también. ¿Cuáles son los roles? ¿A qué llamamos roles? Por ejemplo, a la persona positiva, ¿cierto? No es que le digan, tú vas a ser la persona positiva, no, porque las personas positivas son, así como por naturaleza son positivas, ¿cierto? También por naturaleza pueden ser críticos, que viven criticando al resto o lo que se está haciendo. El que discute regularmente. Y ustedes, si han trabajado en un equipo de trabajo, van a ir identificando inmediatamente, ¿cierto?, estos roles distintos. El inconcordio, el que nunca está de acuerdo. El bocazás, ese es como el fantoche, ¿cierto? Como el que se la sabe toda. El listillo no es el que se la sabe todo, sino el que está ahí, ¿cierto? Ahí como atento a la jugada. El pícaro, ¿cierto? Si es que han trabajado con varones medio pasados para la punta. El cuadriculado tiene que ver con la persona que es súper, con márgenes súper establecidos y que no le gusta salirse de esos márgenes. El reservado es la persona calladita, ¿cierto? Que hace las cosas, pero que no habla mucho. El gracioso, el chistoso, siempre está, ¿cierto? El organizador, siempre hay uno que dice, ya, tenemos que hacer esto, esto, otro. El subempleado, ustedes dicen, creo que es el que sirve el café, es que siempre está haciendo otra cosa que a lo mejor no tiene que ver con lo que están haciendo, pero que igual es necesario. O sea, alguien tiene que ir a comprar, por ejemplo, ¿cierto? Y el incompetente. Lamento decir que en los equipos de trabajo siempre va a haber una persona que no es tan competente como el resto. Pueden haber otros roles, indudablemente, y a ustedes a lo mejor se les podrían ocurrir otros roles también. Pero insisto, estos roles no es que sean asignados, sino que tienen que ver con la naturaleza de las personas, principalmente. Algunas dificultades, ¿cierto? Mientras las cosas van bien, es fácil que el equipo se muestre unido o cohesionado, que haya un buen ambiente de trabajo, pero cuando las cosas se tuercen, se pone en peligro todo lo anterior, ¿cierto? Y cuando las cosas se tuercen, cuando se pierde la confianza, por ejemplo, cuando hemos dejado de ser complementarios, eh, cuando no fuiste comprometido, ¿cierto? Por ejemplo, con tu trabajo, etcétera. Ahí es cuando el líder indudablemente tiene que ser capaz de aglutinar nuevamente a su equipo y demostrar qué es lo que hay que hacer. Entonces las cualidades del equipo siempre son asignación de orden y normas. Siempre tiene que haber eso, tiene que haber orden y norma, porque si no, el tema no se encuadra. O sea, alguien tiene que hacer eso. Tiene que haber una comunicación, ¿cierto?, interpersonal, una definición de objetivos y además una independencia, ¿cierto? Independencia con respecto a las individualidades de las tareas, ¿cierto?, de cada uno, definición de los objetivos, es decir, que tenemos que saber dónde vamos a llegar, nos tenemos que decir las cosas para saber si lo estamos haciendo bien, por ejemplo, y el líder indudablemente va a tener que asignar eh, va a tener que asignar asignación de órdenes y de normas. O sea, esto tenemos que llegarlo en tal fecha, ¿cierto? Lo tenemos que hacer de tal forma. La profe dijo que era en Word, transformarlo a PDF, era en Arial 12, qué sé yo. Los elementos del equipo de trabajo, por supuesto que siempre son muy relacionados o parecidos también a las características que debe tener el líder. Mira, cooperación, comunicación, responsabilidad, autoevaluación y trabajo en equipo, ¿cierto? Todas esas cosas las tiene el líder de todas maneras y por supuesto al tenerlas el líder lo debe transmitir al equipo de trabajo y el equipo de trabajo lo debe hacer suyo para que funcione como tiene que funcionar. ¿Qué podríamos hacer, dice, frente a los conflictos, por ejemplo? Aquí hay un paso a paso de los conflictos y que es súper relevante poder entenderlo bien. Lo primero que yo tengo que ver para poder resolver un conflicto es admitir que lo hay, ¿cierto? Primero, admitir los errores
o equivocaciones. Eso es lo primero. Y esto no tan solo en los equipos de trabajo, yo diría que también esto les puede dar quizás una base, ¿cierto? Cuando hay un conflicto, no sé, en su casa, en la pareja, ¿cierto? Con los hijos, no sé. Entonces, lo primero, uno debe admitir que existen los errores o que yo puedo estar equivocada. Eso es lo primero. Mientras yo no admita eso, difícilmente voy a poder buscar una solución al conflicto. O sea, primero tengo que develar, ¿cierto? Develar significa sacarme el velo, ¿sí? Y darme cuenta que sí, pues yo la estoy embarrando y efectivamente estoy cometiendo un error, ¿cierto? Lo otro, que es lo que tiene el líder también y que también tiene que tener el equipo de trabajo, ¿cierto? En cada una de sus individualidades, es la capacidad de escuchar al otro, ¿cierto? El líder escuchar al equipo y el equipo también saber escucharse entre ellos, porque a veces se ciegan, ¿cierto? Y no se escuchan. Analizar a fondo el conflicto, es decir, entonces buscarle todos los lados, por qué se produjo, ¿cierto? Desde dónde vino, hacer un análisis, revisarlo por todas partes para poder efectivamente saber qué es lo que pasó, ¿cierto? Ser asertivos, ¿cierto? En el sentido de saber tomar una resolución, ¿cierto? Y por supuesto, respetar las opiniones ajenas. Si yo no estoy respetando, por ende, no estoy teniendo la capacidad de escuchar. Y si no respeto la opinión del otro, tampoco voy a ser capaz de analizar cuál fue la problemática, ¿ya? Si esto yo lo siguiera, ¿cierto? Y lo considerara, lo más probable es que los conflictos se pudieran resolver mucho antes. Es más, si yo me doy cuenta de que hay un error o que me estoy equivocando y lo reparo a tiempo, lo más probable incluso que ni siquiera llegue a ser un conflicto. Entonces, los conflictos, ¿cierto? Como resumen, podría decir que los provoco yo mismo. Los provoco cuando me ciego y cuando no logro ver más allá de lo que mis propios ojos ven, ¿sí? Algunas técnicas de trabajo, dice, son procedimientos que buscan solucionar problemas, dice, en forma sistemática. Es decir, ¿cierto? De una manera ordenada, bajo un sistema o un proceso, ¿cierto? Voy a lograr, ¿cierto? O buscar soluciones quizás a alguna problemática. Por ejemplo, puede ser explicativa, ¿cierto? Yo puedo hacer interrogantes, ¿cierto? A ver, ¿por qué pasó esto? ¿Cuándo teníamos que cumplir? ¿Por qué no cumplimos? ¿Cierto? Haciendo una mesa redonda con el equipo, una discusión dirigida, como los debates, ¿cierto? Los debates son cuando una persona tiene un punto de vista y el otro tiene otro punto de vista y se confrontan. Círculos concéntricos o las tormentas de ideas, ¿cierto? Es cuando, por ejemplo, pucha, ya, ¿qué vamos a hacer? Y empezamos todos a lanzar, hagamos esto, no, hagamos todo otro, qué sé yo. Y luego de exponer todas las tormentas de ideas, ¿cierto? De escribirlas incluso, podemos decidir entre todos cuál es la mejor idea. Podemos hacer una demostración, participación, podemos hacer una tarea dirigida y también podríamos hacer un aprendizaje cooperativo. Todas estas son técnicas que buscan solucionar algún problema, alguna problemática que el trabajo de equipo o que el equipo de trabajo tenga en cualquier área. Esto nos puede servir para muchas cosas. Las ventajas del trabajo de equipo, obviamente que vamos a tener soluciones creativas. Al tener una mayor cantidad de diferencias, ¿cierto? Vamos a tener muchas mentes pensantes. También vamos a tener un aprendizaje individual, vamos a aprender a ser más asertivos y por supuesto también tiene que ver con la rotación. Es decir, entonces, quizás yo puedo comenzar haciendo una tarea, pero puedo terminar haciendo otra tarea. Lo mismo los que siguen. Luego, vienen algunas estrategias de cómo se conforman los trabajos de equipo, ¿cierto? Que pueden, por ejemplo, teniendo en cuenta las características, requiere que las responsabilidades sean compartidas, que las actividades se realicen en forma coordinada y se necesita que los programas que se planifiquen en equipos apunten a un objetivo en común.
¿cierto? Eso tiene que ver con respecto a los trabajos. De ahí en adelante estamos hablando de la conformación de los equipos, de las condiciones, ¿cierto? Y de algunos tipos de trabajo como la mesa redonda, como también el seminario, el foro, ¿qué más tengo por acá? Y, bueno, las conclusiones del PPT. Entonces, todo lo que yo les dejé de leer, lo van a leer ustedes porque eso ya es un poquito más largo, aparte ya estamos casi en la hora. Como conclusión entonces de este PPT, trabajar en equipo es oportunidad de aprendizaje. Las personas con éxito saben trabajar en equipo y trabajar en equipo facilita el desarrollo y ejecución de las tareas. Bien. Con esto terminamos, chiquillos. ¿Pregunta? Yo, profe. No, profe. ¿No? ¿Ninguna Yo tengo pregunta? una duda. Yo ¿No? tengo una duda. Dime, Javiera. Sí. Es que cuando estaba explicando al principio, se me cayó como 3 veces la videoconferencia ¿Ya? sobre las notas. Pero Quizá me eso lo molesta dije al explicarme de principio. nuevo. Sí, es que a mí se me cayó 3 veces la videoconferencia, entonces como que le escuché unas partes, después se cayó, después se volvió a entrar a la videoconferencia. Ya, con respecto a lo del intranet. Eso era, ¿verdad? Sí. Ya. Lo que yo le explicaba, por si alguien no lo alcanzó a escuchar también, Javiera, lo que pasa es que el intranet de NAC, donde están las notas, donde efectivamente se ponen las notas, hay solo 3 columnas para las notas sumativas, ¿ya? Ya. Y nosotros tenemos 4 sumativas, una por cada módulo, ¿no es verdad? Entonces lo que yo voy a hacer en una planilla, yo le tengo todas las notas. Ya tenemos las notas de el trabajo del módulo 1 y del módulo 2, que era el cuestionario, que ustedes ya lo hicieron, ¿cierto? Esas notas ya las tengo registradas. Cuando tenga las 4 notas, yo voy a sacar un promedio. Y ese promedio es el que voy a poner y repetir en estas 3 columnas, de tal manera que el promedio va a ser el mismo. Ah, ya. No sé si me entendiste. Sí. Ya, entonces, y eso les decía que por favor lo pudieran informar a sus compañeros porque me van a preguntar, profe, ¿por qué hay 3 notas y son 4? Profesora, Dígame, profesora, tengo una dígame, preguntita. sí, ¿Puedo hablar con usted por privado después que termine la clase? sí, hija, yo te respondí el correo. Sí, me respondió. ¿Mm? Es que tenía problema porque me acuerdo que yo respondí los cuestionarios y estoy segura que lo respondí bien y 2 veces ya me tomó nota rara y es raro eso. Ya nos quedamos hasta el final, ok. Ya. Bien, ¿no hay más preguntas, chiquillas, con respecto al PPT para mostrarles el sumativo? No, no, profe. Ya, Muéstrenos. ya, ok. El sumativo de esta semana es como una especie de cuestionario, ¿ya? Tiene 11 preguntas en los cuales ustedes van a tener que responder con sus palabras. Indudablemente que las 8 primeras, ¿cierto? Indudablemente que, si bien es cierto con sus palabras, pero tienen que indicar las cosas que se han visto en los PPT, en los videos, en las conexiones, etcétera, ¿cierto? Definiciones con sus palabras, pero indudablemente que se tiene que acercar a lo que hemos visto, o sea, no es llegar a inventar respuestas por inventar respuestas. Solamente la última, la número 11, esto ya es bastante más libre, ¿cierto? Porque dice, interprete y argumente la siguiente frase. Entonces ustedes la van a leer, ¿cierto? Van a interpretar, es decir, ¿qué es para ustedes lo que ahí dice? Y además lo van a tener que argumentar de acuerdo si es que están de acuerdo o no están de acuerdo. ¿Sí? A eso se refiere con interpretar y argumentar. Ya el resto, qué es liderazgo, qué es autogestión, qué es participación, cuáles son las competencias del emprendedor, qué es emprendimiento, mencione, defina 5 cualidades del emprendedor, cuáles son los 5 errores que podría enfrentar un emprendedor, cuál es la principal motivación que conduce al emprendimiento,
¿Por qué no se logra lo que se sueña? ¿Cierto? Bueno, todas estas respuestas están en todos los recursos de aprendizajes que están en el aula del módulo 3. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda? Esta tarea sumativa es con grupo, ¿no es cierto? Sí, en equipo de trabajo. Ya. Plazo, como todo, hasta el sábado. ¿Ya? Ya, profe. Ok. Si nadie más tiene preguntas, ¿estaríamos listos, chiquillos? Perfecto. ¿Cuándo va a ¿Listo? subir la Nini, videoconferencia? dígame. ¿Cuándo va a subir la clase? Es que me conecté a última hora. Una vez que termine, durante la tarde va a estar en el aula. Ya, gracias, profe. Nada. ¿Alguien puede preguntar lo de la compañera? ¿Qué cosa? Cuéntalo de la compañera. ¿De cuándo se sube la nota del cuento? ¿Cómo es ¿Qué eso? cuento? Si las notas ya están puestas. Ah, a intranet. Ya. Las notas están puestas en el aula. Si no las tienen en forma individual, la tiene una persona, quizás puede ser una persona del grupo, ¿ya? Y si no están puestas en intranet, es por la razón que acabo de decir, porque intranet tiene 3 columnas y las sumativas son 4. Voy a sacar el promedio y una vez que tengamos el promedio, la voy a repetir en estas 3 columnas de intranet. Antonia, ahora sí. Ah, ok, perfecto. Ya, súper. Ya, chiquillas, eso sería. Nos vemos el próximo martes, ¿les parece? Sí. Bueno, Ok. profe. Ya, Guillermina, nos quedamos las Que dos. esté bien, profe. Chao, chicas, Chao. cuídense Sí, mucho, Chao, que estén profe. bien. chao. Chao, Chao, profe. chao. Gracias, Antonia. Guillermina, cuénteme. Ya, profe. Lo que pasa que los cuestionarios formativos de lo que se hizo, yo respondí y acorde con todos los PPT que yo vi, y al final cuando yo ya di el cuestionario, me salía nota evaluativa 4. O sea, y dije, ¿cómo 4? Si respondí todo lo que vi en el PPT, vi los videos de la profesora, no creo, ya creo que una me podría haber salido mala, pero todas a un 4, y son 2 veces profesora, no una pura vez. Que el mismo cuestionario que entrega la nota me saca esas notas. Ya. Y A ya ver, son 2 veces. mira, lo que yo puedo hacer es ver efectivamente en cuáles te equivocaste. Ya, con respecto a la nota, ahí tendría que revisarlo como tendría que meterme más para saber por qué te está sacando esa nota, ¿ya? Ahora, por otro Ya. lado también, gracias por hacerlos, ¿ya? Gracias por preocuparte de hacer estos cuestionarios formativos, pero finalmente, ¿cierto? Yo pensé que tú estabas preocupada por el cuestionario sumativo del número 2, porque ahí te sacaste un 6. Un 6-1, de hecho, sí, por eso dije que raro, porque yo siempre, cuando yo me conecto a ver los videos de ustedes, profesora, yo los veo todos y también reviso los PPT, los reviso todo. Entonces, yo a la vez que me pongo a hacer cuestionario, yo analizo todo, digo, ya esto está bien, está mal, entonces como raro que 2 veces los cuestionarios formativos me tiraba como en evaluación 4 al Claro. final. Por eso te digo, mira, yo lo puedo revisar y quizás ver qué respuesta fue la que efectivamente a lo mejor diste mal, o a lo mejor tú la entendiste mal, no tengo idea, tendría que verlo con detalle.
pero en términos de que eso te vaya a afectar a tu nota final, no, porque las notas finales que se ven, en definitiva, son las sumativas. Ah, Esas son son las las que, sumativas. claro, esas son las que importan de verdad. Ah, ya, profesora. Ya, así que, Pero igual. o sea, qué bueno que estés preocupada, te agradezco mucho y te agradezco que hagas tu trabajo formativo, porque precisamente lo formativo, ¿cierto?, es lo que los ayuda a ustedes a poder comprender un poco más. Sí, yo hago Eh, todo lo otro. pero en términos de nota, no te afecta en nada, Ya. ¿ya? Eso Así nomás que, quería como saber, te digo, lo voy profesora. a revisar y te mando un correo, ¿te parece? Ya, profesora. Ya, linda. Ya, profe. Nos Que vemos en tenga otra buenas parte. tardes. Igual tú. Chao, chao. Besito, Cuídense. chao.